No podemos dejar de agradecer a Dios por este hermoso día, este tiempo que nos da de vida y que podemos servirle. Tantas cosas yo tengo que agradecer, queridos hermanos, a ustedes, a esta amada iglesia. Y como iglesia también hay temas de oración. Y como antes también estamos hoy en la necesidad de recordarlos. Siempre la iglesia es un lugar para traer los temas que preocupan, que pesan. Y hace poquito días recordamos a la familia donde falleció el bebé Felipe. No sé si están aquí algunos de los familiares, pero tenemos que orar por ellos. Rebagliati, ¿no es cierto? Por lo menos esto orábamos, y un ángel que se fue con el Señor. Después de un sufrimiento, damos gracias a Dios porque cumplió su voluntad, aunque no la entendamos del todo. También hay un hermano que pasó una semanita brava, me dicen aquí, José Señuca, que me alegró saludarlo. Que Dios te bendiga, hermano. Sí. Por las oraciones, agradece, sí. Encomendamos a Dios, hermano José, ese tema, esos temas. Y también nuestra hermana Isabel me comentó de nuestro hermano Daniel Rizo, el esposo de nuestra hermana Videla, ¿no? Que no está aquí ella, pero también tenemos que orar por un tema de salud. Los temas que hacen a la vida de la iglesia. A propósito, el pastor Justo Hanse, con quien estoy ahora trabajando, les manda saludos, la iglesia de Flores. Allí estamos sirviendo al Señor y con algunos proyectos para este año. Mandan ellos saludos. Quiero agradecer al pastor Folta, que me llamó también cuando se enteró del presentar al bebé para que pueda compartir la palabra con ustedes. Así que fue una alegría doble. Y yo les agradezco que me dieron con tiempo, así yo puedo estar un tiempo lindo para hablar. Más de una vez cuando estábamos sirviendo aquí teníamos que ir acortando. Hoy tengo todo el tiempo, así que después ya me voy, así que no me van a decir nada. No, vamos a respetar ese tiempo. Bueno, cuando estábamos mediados de diciembre, principios de diciembre, diciéndole al Señor, ya cansados, como si se terminara el mundo, Señor, me gustaría darme una palabra que me renueve, necesitamos cargar las pilas. Y estando en oración, agradezco a Nico que me va a acompañar, me vino esta frase y fui a la palabra de Dios. Ustedes recordarán cuando Jesús en el mar de Galilea, ¿la tienen esta escena? Me vino esto en la mente y en el corazón, y me dio mucha alegría de saber que Dios me estaba respondiendo, pero después empecé a asustarme de lo que Dios me estaba empezando a mostrar. Esta frase tremenda que inspira tantos cuadros, cuando Jesús le dice a sus discípulos, bueno muchachos, pasemos al otro lado, pasamos de año, tenemos que pasar. No hay que quedarse, hay que pasar, hay que acompañar. Y esta frase, pasemos al otro lado, me gustaría que vayamos al relato bíblico de la Nueva Traducción Viviente, yo lo puse ahí. Y ustedes pueden seguirlo en Marcos capítulo 4, en el versículo 35. Si quieren abrir sus Biblias, Marcos capítulo 4, versículos 35 hasta el final. Perdón, Reina Valera contemporánea, dice allí. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba, también otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó
una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: Silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Cuando nos acercamos a este relato, viene a la cabeza un montón de situaciones de lo que implica pasar al otro lado. Y estaba meditando en lo que implica pasar al otro lado, pasar a un nuevo año. Cuando lo estamos despidiendo y tenemos que ir al cementerio a despedir a un amigo de 59 años que se fue en un año. Cuando tenemos que ir a un casamiento y a los 2 días tenemos que ir a una despedida de solteros y al otro día tenemos una noticia que no es muy agradable. ¿Qué quiere decir pasemos al otro lado? Y seguramente en forma simultánea, cuando vamos viviendo nosotros la vida, a cada uno le pasa por algún lado diferente. Pero el mandato es: hay que pasar, no hay que quedarse. Estamos en el 2018. ¿Y qué significa pasar al otro lado? La siguiente. Miren, estaba leyendo algunas cositas de diferencias entre el cristianismo y el budismo. Y la lectura y la investigación me llevó a conocer un poquito más a un gran siervo de Dios de origen metodista que falleció en la década del 70, Stanley Jones. Él murió en la India, un gran hombre de Dios que ha escrito devocionales que podemos tener acceso. Después pueden pedirle a... Bueno, me quedé yo con Noemí, no sé si sigue siendo Noemí la responsable de algún diácono o quizá algún líder de los libros. Y leyendo un poquito nada más, este hermano convivió con budistas y pudo hacer la diferencia entre lo que es el budismo y el cristianismo. Y me impresionó la mirada, cómo en algunas cosas es similar y cómo en otras es radicalmente opuesta. Sabemos que la vida es existir. Existencia y sufrimiento es la misma cosa. No se puede existir sin sufrir, ni se puede sufrir sin existir. Son sinónimos, aunque no nos guste, aunque nos cueste, pero es la vida así. Desde nacimiento nos pasa eso, hasta que un día partimos. Y el budismo dice: mientras estamos atados a la vida, estamos atados al sufrimiento. No accidentalmente ni incidentalmente, sino intrínseca e ineludiblemente, la vida y el sufrimiento son sinónimos. Solo podemos librarnos del sufrimiento si nos logramos de la misma existencia. Fíjense las frases inspiradoras del budismo. Y hay un credo budista que cuenta Stanley Jones. Cuando él evangelizaba a los budistas, ellos le decían: nuestro credo es así: transitoriedad, sufrimiento y vacío. Este es nuestro credo. Y cuando uno va a nuestros principios cristianos, en el que hay diferentes libros, la misma vida de grandes siervos de Dios en la palabra de Dios, Eclesiastés, el libro de Job y muchos salmos, la vida de ellos pasa a ser no una transitoriedad ni un vacío, sino es un peregrinar con un propósito que nos lleva no al vacío, sino a la plenitud de todo. Y aquí este hermano va mostrando esa diferencia. Si a alguno le interesa, después le puedo dar alguna bibliografía. La siguiente. Pero básicamente hay 2 grandes padecimientos en la persona. Mientras vamos y pasamos al otro lado, como dijo Jesús, y vamos en la barca con Él, porque estamos hablando a cristianos y somos todos cristianos, la realidad es que hay 2 padecimientos, uno que proviene de adentro del corazón del hombre, que es fruto de nuestra propia voluntad, y es por errar al blanco.
Es cuando uno se equivoca, comete lo que la Biblia llama pecado, que etimológicamente es errar al blanco. Y eso no es accidental, ni no nos gusta, ni no me di cuenta. Uy, no me di cuenta, pequé. La palabra de Dios enseña que la raíz es interna y desde adentro es que vamos coqueteando de una manera mayor o menor grado con el pecado hasta que caemos. Y hay grandes inspiradores de eso. Sansón es un ejemplo, Salomón es un ejemplo, que con tanta intelectualidad igual coqueteó con el pecado y dio fruto en el corazón. Y luego da a luz lo que Santiago dice, el hermano de Jesús, da a luz la muerte. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino yo quiero mostrarles el otro aspecto de padecimiento que provienen de afuera, de la micro y de la macro sociedad, del universo natural. Uno de los motivos que el Señor cargó en mi corazón era poder pastorear a mi propia familia que no conoce a Cristo. Y la semana pasada, cumpliendo con eso que Dios me había dado para empezar y orar, nos reuníamos con un pariente mío en una parrilla en el pleno corazón de Buenos Aires y orábamos para que sea un tiempo de quebrantamiento, y así fue. Y el mozo no entendía nada, pero nos encontraba abrazándonos, llorándonos y orando. Y decíamos, gracias Señor, porque empiezan a quebrarse estructuras y situaciones que oprimen y no permiten vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Esto se llama sufrimiento, esto se llama padecimiento. Yo no sé si alguna vez viajaste en un barco, si alguna vez fuiste en un bote a pescar. Yo sé que acá los hombres pescan, a mí me entusiasmaron mucho, a mí me gusta, pero cuando vine aquí me levantaron eso. Yo me acuerdo la primera vez que fui a pescar. Siempre me gustó de costa, pero dije, tengo que embarcar. Fui a Mar del Plata, quizás ya lo contesto, disculpen. Fui con mi papá, que por temor a que vaya solo me dijo, yo te acompaño, hijo, a mí me gusta. Y la verdad que nunca le había gustado. Pero como mi abuelo era pescador allí en el Líbano, bueno, se ve que mi papá dijo, voy a acercarme a mi hijo para ir a pescar. Y fuimos a Mar del Plata a las 6 de la mañana haciendo cola. No sé si era Fortuna 1, 0 en esa época. Ahora hay varios, 2, 3, 4, se ve que le fue bien. Estábamos ahí de madrugada y haciendo la cola y llevamos fruta, pera, uvas, un sándwich, bebidas. Y adelante había un italiano y le digo, ¿usted no trae nada? Dice, traigo pan rallado. ¿Pan rallado? Ah. ¿Por qué? Dice, y cuando se mueva. Y nos quedamos. Y le digo, papi, ¿nosotros trajimos pan rallado? No. Pero fuimos al barco y arrancó, nos despegamos, nos despedimos, veíamos Punta Mogotes ya, pero desde el mar, 500 metros para afuera, veíamos todo, veíamos nuestro departamento ahí y tirábamos 25 metros y ya empezábamos a pescar. Mi papá me dice, yo te voy a encarnar. Cuando le dije, papi, dame, miro, no está. Y estaba abajo así. Estaba ya con el efecto. Nos quedamos 3 y se metió después 16 kilómetros más adentro. Y yo no daba más, pero dije, tengo que pescar. Y estaban todos en coma ahí en el barquito y yo ya no tenía más. ¿Me siguen? Yo ya no podía más porque ya no tenía más, pero seguíamos pescando y queríamos ver el horizonte. Y se levantó de alta mar una tormenta impresionante y ahí me asusté. Y de golpe se vio otro barquito y el dueño le gritaba en italiano y el otro le respondía. La ola estaba acá, nosotros ahí. Después estaba el barco arriba y nosotros abajo. Y era impresionante cuando vimos el horizonte, fue un poquito mejor. Y después 4 días recordábamos que habíamos ido a pescar. Pero qué susto que nos dio. Y cómo demostró que estábamos mal preparados para hacer esa travesía. La siguiente, Jesús va con nosotros, pero igual hay tormenta, hay olas. Y el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, Jesús allí nos indica, por lo menos en los últimos tiempos, qué tipo de sufrimientos van a acompañarnos. Y yo les invito a que me acompañen a ver esto que lo he también predicado allí en Flores. Causa de sufrimiento, el primero de ellos.
proveniente de consejos confusos en la religión. Si ustedes se fijan, Lucas capítulo 21, el versículo 8, allí está Jesús prediciendo cómo va a ser las señales antes del fin. Y dice, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. El engaño que proviene de la misma fuente que teóricamente debe servir para que estemos bien. Y vivimos tiempos donde muchos sufrimientos vienen de consejos confusos de la religión. Hay muchos cristianos que sufren viniendo a la iglesia por problemas que surgen en las mismas iglesias. Y les aseguro, hermanos, que yo oré más por ustedes cada día, todos los días, más que estando trabajando aquí con ustedes en este tiempo, para que Dios pueda fortalecerles, pueda levantarles y haya una nueva mirada para este momento de transición y un nuevo amanecer que Dios va a dar para la iglesia. Pero hay hijos de Dios que sufren porque están apacentados no por pastores, sino por ladrones, y generan sufrimiento y generan dolor. Y nos encontramos a diario con personas que entraron en la variable de ir y de acá, van de acá para allá para conocer, acá estoy bien, me siento tranquilo por un tiempito, después acá me bendicen, me oran, esto, lo otro, y después terminan peor que como llegaron. Porque venden ilusiones, no son pastores. Y Jesús dice, van a sufrir, y hay sufrimiento por ese motivo. Otra causa por la cual se levantan olas y algunas con crestas muy altas, tiene que ver en segundo lugar, sufrimiento proveniente de guerras y conflictos en la sociedad humana. Dice, oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, estas cosas van a venir, el barco de la vida va a moverse mal, va a haber sufrimiento por estas causas. Quizás esto no nos toque directamente, pero sin ir más lejos, en Bolivia están cambiando las leyes ahora y están prohibiendo que el pueblo evangélico salga a predicar, que tenga horas felices, que vaya a las plazas como hacemos acá y trabajen. Está prohibido, y el presidente de allí de turno, que se quiere perpetuar en el poder, y antes de la soberbia viene el poder, luego la soberbia, y dice Proverbios que después de la soberbia viene la caída. Pero en esa cresta están oprimiendo y mucho del pueblo evangélico está sufriendo. Y ni les digo de otro país, como en Venezuela. Un pastor amigo, dice Miguel, estamos orando para ver cómo ayudar a los pastores de Venezuela, porque ser pastor es ser norteamericano. Y entonces se le pega la estampilla esa cuando no tiene nada que ver necesariamente. Y así no hay región en el planeta que no esté sufriendo de guerra, y hay creyentes. Y podemos estar, hermanos, dando acá cuántas cosas, ¿no es cierto? Que ustedes saben, el pastor justo estuvo en Jordania, en los terrenos de refugiados. Y dice, Miguel, ¿no sabés qué lindo era ahí estar y decir ser cristiano? Rodeado de musulmanes que nos respetan porque vamos a ayudar, pero que no nos aman, no quieren saber nada con nosotros. Y de golpe me encontré con un egipcio cristiano copto y lo abracé y le dije, hermano, qué lindo. ¿Cuándo en mi vida iba a abrazar a un copto? Y a un sacerdote católico lo abracé. Qué lindo es ser cristiano en esos lugares. Y sabemos, por experiencia personal y por familiar, y todos ustedes tendrán noticias, porque hoy con las redes, cómo nos llegan datos. Algunos están atrasados y siguen llegando, ¿no? Y otros, hijos de Dios, que están sufriendo por ser cristianos, estando en el mar con altas olas. Y la orden es, pasemos al otro lado. Hay que vivir, hay que vivir. El tercer tipo de sufrimiento es el que proviene de los desastres naturales. Habrá grandes terremotos, que con esta palabra Lucas está diciendo, la tierra no aguanta más.
Y con esto podemos dar cuántos ejemplos. Seguramente si damos motivo, ustedes van a decir acá, allá, allá. No aguanta más. La Tierra es la empresa que no necesitó cambiar de nombre a los 50 años, como hoy recomiendan muchos. Y sigue generando, generando y generando, pero cada vez se agota más. Recientemente leíamos en el diario que el gobierno de la provincia prohibió la tala de 33.000 hectáreas, que con intereses económicos lo quieren barrer, pero después trae problemas. Y eso lo sabemos en la Mesopotamia, lo sabemos en nuestro propio país. Hablaba con nuestros hermanos del Saint Peña Chaco, de la iglesia del pastor Chernik, su nuera, su hijo, el pastor Andrés Nesnasco. Inundaciones tremendas, llovió en 3 días, lo que llueve en 3 meses, todo inundado. Y mueve al cuerpo de Cristo, mueve para servir, pero hay sufrimiento. Los suelos. Si alguien quiere ir a Cataratas, cambie de rumbo. Está cerrado el parque por las lluvias que hay. No se ven las cataratas. Es toda una masa de agua que va y viene. Y está cerrado todo el parque, me decían ellos. Ahora. Y así podemos hablar. Y ni que les cuento de la fiebre reumática, la fiebre amarilla y de todas esas cosas. Todo fruto de una naturaleza que Lucas aquí dice terremotos, la tierra tiembla. Y va a haber sufrimiento, y los cristianos no estamos exentos. El cuarto sufrimiento proviene de enfermedades y malestares físicos. Cuando el Señor me daba esta palabra, Diana estaba con una molestia en el cuerpo que no sabíamos de dónde venía por 15 días y duró un mes. Y yo empezaba a decir, Señor, me tengo que empezar a predicar yo. ¿Y qué me querrás decir? Pero cuando no viene algo, amenaza algo, viene, después le dijeron, bien de esposa de médico, tuviste esto, lo otro, ya se pasó, pero mientras tanto hubo análisis, cosas, dolores, cansancio. Y eso puede pasar, a veces quedan dolores, situaciones, temas físicos que hay que acompañar. En quinto lugar, provenientes por angustias económicas. Dice que habrá hambre, angustias económicas. Me encontré con un misionero norteamericano y después de hablar mucho me dice, hermano, ¿tienes Bitcoin? ¿Vieron cómo hablan ellos? Bitcoin. Y yo le dije, ¿qué es eso? No le dije que sé un poquito de eso, la verdad que no sé nada. Y me empezó a explicar. Dice, tenés que animarte. Digo, ¿a qué? A tener monedas virtuales. Dije, que Dios te bendiga. Y me empezó a mostrar. Ahora, no es que esté mal, algunos son más corajudos. Lo único que falta es que yo tenga Bitcoin. Apenas uno se maneja con lo que tiene y sabe decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no es cierto? Hambres, teorías económicas, sistemas que se derrumbaron, que ya no sirven más, ataca uno con otro, y mientras tanto, sufrimiento por estas cuestiones, que no solamente son en África, nos rodean aquí y en todos lados. Hambres, pestilencias. Lucas dice un sexto lugar, refiriendo a lo que Jesús dijo. Dice, va a haber sufrimiento provocados por los propios hombres. Hombres que provocan sufrimiento a sus semejantes, directamente. Echarán mano y os perseguirán, entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y fijen esta doble connotación. Sinagoga por temas religiosos y cárceles por temas penales, por motivos que son injustos. En abril hay una convocatoria que no podemos dar muchos datos, no porque ya no se tenga, sino porque la prensa lo quiere combatir, un encuentro a nivel nacional para sustentar esto que viene, este lobby humanista, pagano, ateo, político, para derribar aún más la identidad hombre-mujer con la ideología de género en escuelas, y van a venir personas invitadas, sería como
digamos, un evento previo a un gran evento que se va a hacer en otro lugar en el mundo que no se sabe, para poder plantar una bandera de freno a este lobby dirigido por 3 empresas multinacionales de comunicación que tienen el mismo dueño, gobernados por el príncipe de este mundo. ¿Cómo hacer frente? Y hay algunos siervos de Dios que están siendo juzgados, y cómo hay que caminar y cómo hay que definir para poder ser y no siendo. ¿Me siguen? Y muchos son perseguidos y muchos están sufriendo por este motivo. El 7º lugar, provocado por autoridades religiosas y por autoridades seculares, lo que mencionaba antes. Hay religiones cristianas que están dentro de los llamados reformados, que para no sufrir están empezando a modificar la palabra de Dios. Hay Biblias que no son más como las que tenemos nosotros, en donde se han cambiado textos para disminuir el poder y para que no haya controversia. Pero como ayer decía el hermano Tomás Mackay, con quien estuve, decía, flexibilidad sin firmeza no sirve. Lo mismo que en firmeza sin flexibilidad. Si yo digo que amo, pero no tengo una verdad de dónde tomarme, no sirve. Y si yo digo que tengo la verdad y no tengo amor, tampoco sirve. Y este es un tiempo donde estos esquemas se van a estar afectando, y afectándose van a hacer que muchos cristianos tengan sufrimiento porque les va a tocar de una manera directa. En 8º lugar, provocados sufrimiento por la vida de hogar. Versículo 16 dice, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. ¿Se imaginan lo que puede ser eso? La propia familia. Un compañero mío de la secundaria judío se entregó a Cristo y me decía, Miguel, estoy ahora buscando dónde poder reunirme, no está en este país ahora. Dice, pero mi abuela me dijo, se murió un nieto. Y yo era el nieto preferido de ella, y mi abuela llorando me dijo, te moriste, para mí no existís. ¿Todo por qué? Porque le dije que descubrí al Mesías. Mi abuela, no lo puedo creer, ¿qué tengo que hacer? 9º lugar, sufrimiento provocado por el hecho de estar asociado a Cristo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Vamos a incomodar los cristianos cada vez más. Vos sos cristiano, hermano, ¿estás incomodando? Donde vos vas está todo muy bien, hay mucha paz. No digo que hay que ser masoquista, que hay que buscar el sufrimiento, pero si está todo muy bien y muy tranquilo donde estás, ¿será porque los principios bíblicos no están presentados? ¿Será porque tu vida está diluida y mejor es quedar bien y coquetear con la tranquilidad? Ya bastante problemas tengo con mi hijo, mi primo, mi tío, mi esposa. Dice Jesús, en los últimos tiempos, y estos son, aún por estar asociado a mi nombre, van a haber olas. Y dice que las olas, dice que hacían anegar el bote. Entraban a la misma barca. ¿Cómo puede ser? Cristianos que estén sufriendo así. Ahora, cuando pasamos, finalmente vemos que los sufrimientos, ¿a dónde nos llevan? Nico, ¿a dónde nos llevan? Finalmente a la muerte. Como dice en Corazón Valiente William Wallace, de algo me voy a morir, cuando lo querían amedrentar. ¿Vieron esa película? Algunos se están riendo, hay otros que no. Bueno, yo la vi varias veces, pero si la engancho me gusta y mi esposa viene y me dice, ¿qué hace? Otra vez para... De algo hay que morir. En esta semana a todos nos llegó un YouTube de nuestro querido hermano Luis Palau. Y yo le escribía porque su hermana
mandó un email y dice, gracias Miguel por las oraciones, tenemos una cercanía. Y yo le decía, increíble Matilde, cómo aún en su testimonio, cuántos están diciendo, me tengo que convertir, aún contando el dolor del sufrimiento y diciendo que sea lo que Dios quiera, la gente dice, yo tengo que hacer algo con Jesús. Y él siempre contaba cómo vio morir a su papá cuando él era pequeño y su papá de 40 años. En menos de un año Dios se lo llevó y él cantaba un himno cuando se iba al cielo. Y siempre a mí me marcó eso que él contaba de su propio papá. Y siempre Palau decía, yo nunca pensé que iba a vivir el doble de mi papá. Y estamos orando para que Dios ponga su mano. Esta semana empieza con quimioterapia. Y oramos para que Dios haga su voluntad y ustedes habrán escuchado ese testimonio. Pero tarde o temprano, de una u otra manera, cantamos acá y lo haremos allá, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Va a ser, va a ser. Ahora, mientras estamos en la barca y estamos pasando al otro lado, la idea no es que nos perfeccionemos en la muerte, es cómo vivir acá. ¿Y qué les pasó a los discípulos? Fíjense, en plena tormenta, en pleno miedo, ¿qué haces cuando tenés miedo con algo? Cuando hay un tema que te da miedo, ¿qué haces? Bueno, a ver, la siguiente. Primero, no te pongas mal con el miedo. El miedo es una reacción humana. Hay algunos incluso pastores que se ponen a hablar de estos temas y se equivocan en algunas cosas. Y le dan al miedo, el miedo como si el miedo fuera... El miedo es una respuesta humana. Al contrario, no digo que es una bendición en el sentido de que es feo estar con miedo, ¿no es cierto? Con pánico, con sufrimiento. Pero el miedo es una herramienta que nos lleva y el tema es a dónde nos lleva. Lo mismo que la duda. Hay algunos creyentes que dicen, tengo duda, y eso es pecado. No, eso no es pecado. El miedo no es pecado, es a dónde me lleva. Que puede ser al pecado o puede ser a la bendición. Y los discípulos se acordaron que estaba Jesús y fueron a despertarlo. Y Jesús les da una gran enseñanza. Y no los reta por que tengan miedo, sino que les dicen, la fe de ustedes no les ayuda a que el miedo sea dirigido hacia el mejor lugar. Y dice que Jesús, la siguiente, se levantó, fue, dio la orden, ¿no? Y pasaron al otro lado. Hermano, el 2018 viene, van a haber olas. Cuando hay muchas olas no hay que pescar, hay que concentrarse en otras cosas. El que escuche entienda, ¿eh? Hay que concentrarse en lo que está pasando, pero tenemos a Jesús con nosotros, ¿sí o no? Y el miedo tiene que ir a Él, para que hagamos todo lo que está a nuestro alcance, incluyéndolo a Él, porque podemos tener miedo, pero también tenemos fe. Y la fe es confianza. Cuando yo digo que confío, creo en Dios, estoy diciendo confío en Dios. Y si yo confío en que con el Falcon del año 72 voy a ir hasta Bariloche, es porque, entre otras cosas, conozco lo que es el Falcon, ¿sí o no? La caja de tercera con segunda hacíamos cualquier cosa con el Falcon, ¿no? Pero uno tiene que, si yo digo confío, es porque sé, lo conozco, si me quedo no hay problema, de última hago algo, confío, lo conozco. Que el miedo en este 2018, para las olas que vengan, porque van a haber olas, mientras oramos, Señor, tranquilo, que no sople tanto, nos lleve a nuestro Señor Jesús para decirle, confío en ti, Señor, confío, descanso. Cuando uno confía, ¿qué hace? Descansa. Algunos temas a mí me cargan y le digo a mi esposa, le digo, Diana, estos temas, y me mira, me dice, Miguel, tenés que hacer lo que vos predicás. Sí, está bien, gracias. Me lo recuerda. Y yo digo, tenés razón. Y me calmo, porque soy ansioso yo. Y me calmo. Y a veces ya ni le pregunto porque prefiero no preguntarle porque sé que va a venir, ¿no? Entonces me viene a la mente. Y yo seguro también a ella la influyo a eso. Y nos tenemos que estimular a eso, confiar en el Señor. Que no es renunciar a la medicina, a la ciencia, no son
alternativos, se complementan. Dios es el autor de todo lo que tenemos y nos rodea. Ahora, cuando yo tengo miedo puedo hacer tres cosas. Algunos dicen, tengo miedo, lo evito. Y se van haciendo especialistas en evitar el miedo. Y cuando se dieron cuenta, giraron y se fueron atando y empiezan a tener más miedo de todas las cosas. La solución al miedo no es evitarlo. Porque no se puede evitar vivir. No se puede evitar que haya aguas que se muevan. Entonces otros dicen, bueno, no lo evito, lo confronto. Tengo miedo, en el nombre de Jesús voy, agarro la Biblia más pesada y digo, no me vas a ganar, y me mando. Y si llegué al otro lado quedo liquidado y por un año no puedo hacer más nada. Tampoco es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que vaya a Jesús. ¿Cómo? Técnicamente hablando, afrontándolo. Es decir, afronto, me acerco. Señor, estás durmiendo, nos estamos muriendo, y le damos lugar a Él. Tengo temor, me acerco con Él y dejo que Él obre. Me acerco con Él y dejo que Él obre. Me acerco con Él y dejo que Él obre. Y me acerco diciéndole, Señor, tengo miedo, pero estoy con vos. Señor, no tengo idea, pero estoy con vos. Señor, te dejo. Primero pasa vos, Señor. Perdóname porque pasaba yo muchas veces canchereando, confrontando. Perdóname, Señor. Quiero ir con vos. Y vamos a ir descubriendo el poder de Dios que hace calmar las aguas. Y miren qué lindo llegar el 2018, como venga, nos lleva al otro lugar. El mar de Galilea, cuántas cosas Dios hizo, cuántos milagros Dios hizo. El siguiente. Esto lo saqué de internet, me impresionó esto. ¿Saben a qué me hizo acordar? ¿Vieron a ese piloto de avión que aterrizó el avión, amerizó en el Hudson, que hay una película, un actor que me encanta, el actor. Yo digo esto, no crean que yo sé mucho, pero hay 2 o 3 que me gustan. Bueno, ¿vieron cuando el avión quedó ahí flotando y la gente saliendo? Es emocionante, ¿no es cierto? Miren qué lindo. Tormenta. ¿Dónde estamos? En Jesús. Jesús victorioso. Venció la muerte, que va a ser nuestro último enemigo a vencer. Él nos libera, estamos parados en la cruz, flotamos, no hay olas que tumben la cruz, y por eso decimos 2018, bienvenido, la siguiente, bienvenido, porque vamos a descubrir a un Jesús que pone nueva luz en nuestros ojos, y vamos a tener un nuevo ritmo en nuestro andar. Una frase de Billy Graham, que tiene, ¿saben cuánto? Aparte de Parkinson, viejito, el principio de demencia, tiene 100 años. Dice Billy Graham, descubrir a Jesús pone nueva luz en nuestros ojos y nuevo ritmo en nuestro andar. ¿Qué les parece? Yo miro el reloj y me acuerdo de algunos hombres que hubo aquí en esta iglesia, fieles a Dios, que cuando me corría un poquito me miraban y yo le decía, ya entendía, y ustedes saben de quién me refiero, ¿no? Algunos están con él ya. Bueno, hermano, descubrí a Jesús. ¿Amén? ¿Lo conocés? Un poco más. Es inagotable. Él va a poner nueva luz en nuestros ojos y va a dar un nuevo ritmo en nuestro andar. Jehová es mi luz y mi salvación. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Y como dicen Hebreos, nunca te dejará, nunca te abandonará. Él guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. A Dios damos la gloria. Amén.